¿Cómo están? Buenos días. Otro día de reflexiones. El día de hoy, por haber dejado entrecortada una de mis programaciones que son espontáneas, porque la, lamentablemente la conexión es un tanto compleja porque es pésima, se cae. Entonces, bueno, vamos a hacer una grabación para evitarnos este conflicto y después lo descargaremos. Eh, les recuerdo que estoy ya grabando, perdón, desde Barquisimeto, Estado Lara. Mi nombre es Ileana Duque y he decidido que uno tiene que divulgar información pertinente a la realidad de lo que vivimos y objetivamente. Pero que hay un grado de importancia en el hecho de que debemos reflexionar con respecto a lo que viene sucediendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra cotidianidad y en lo que significa nuestro entorno muy cercano. El tema que yo había tocado en el transcurso de la semana hacía referencia al salario del cual estamos siempre discrepando y el cual no resulta ser suficiente debido a que la inflación, por ejemplo, en Venezuela es excesivamente elevada. Y pues también hago una comparación para que ustedes también reflexionen en referencia a lo que significa recibir un monto demasiado bajo en correspondencia al elevado costo de vida, pero también comparando que Venezuela maneja una realidad económica muy bizarra y que sale a la luz pública internacional, sale fuera de Venezuela, como si estuviera todo muy bien y muy arreglado, y resulta ser que no es así. Habemos, porque me incluyo allí en ese paquete, quienes tenemos que vivir con el día a día. Y ese día a día a veces resulta, en la gran mayoría de las veces, en el 99.9% de las veces, no alcanza. Entonces, a lo que queríamos llegar era que en una reciente y muy pequeña investigación, si tú preguntas por un lado y preguntas por el otro y le haces un interrogatorio a los jóvenes sobre lo que están devengando de salarios, eh, te llama la atención la disparidad de las cifras en referencia a lo que es pues el salario mínimo, que en Venezuela está nada más por el orden de los $30. En los empleadores, obviamente, para poder contar con el servicio de personas que les correspondan al sistema de productividad de sus pequeñas empresas o de sus grandes empresas, valoran el trabajo de quienes están allí y a través de bonos especiales y de una, vamos a decirlo así, reconfiguración del salario, pues pagan otros montos. Eso es lo que ha enmarcado el supuesto cambio en el país, pero que no es de origen, porque cuando hablamos de origen tenemos que hablar de lo que el Estado venezolano le ofrece como seguridad al ciudadano común, o sea, al venezolano. Y lamentándolo mucho, tenemos que recordar que desde el 9 de enero hay el sector de trabajadores de la educación adscritos también a la administración pública, que por unos salarios tan bajos, o sea, los $30 fulano, eh, decidieron paralizar sus actividades. Y son estas fechas, o el 22 de abril, que todavía no se ha llegado a una conversación concluyente que determine que hay que renegociar con este sector de trabajadores y fortalecer el salario para poder pues, darle la calidad de vida que este trabajador requiere.
Entonces, retomando el tema sobre los jóvenes, descubrí que la gran mayoría de los salarios que pagan en, en- 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 en los negocios, establecimientos, bodegones, supermercados, fábricas, empresas que todavía coexisten en Venezuela, oscila entre los 25, 60, 80, $100, dependiendo pues, de la capacidad de pago que tenga el empleador, ¿no? Un salario se paga actualmente semanalmente. ¿Por qué? Porque obviamente la inflación no le permite que un empleado pues, pueda subsistir con $5 en la semana. Primero porque el costo del pasaje también entra dentro del rango del gasto y se logra, hemos determinado en un ida y vuelta nada más, montándose en un solo transporte público, que semanalmente se puede llegar a gastar hasta $5 en un ida y vuelta. O sea, estamos diciendo que me monto en un ruta, en un autobús de servicio público, de transporte, y voy a mi lugar de trabajo y de allí salgo de mi lugar de trabajo y me devuelvo. O sea, un ida y vuelta. No obstante, hay personas que tienen que utilizar dos transportes públicos, o sea que serían 4 transportes de ida y de vuelta. ¿Por qué? Porque se tienen que movilizar igualito. Cuando eso sucede, el transporte ya supera casi que los $10, llega a los 8 y pico de dólar, porque estamos hablando de la tasa del Banco Central de 24 bolívares. Yo estoy contándoles una realidad de lo que está sucediendo en Venezuela por una simple y llana razón. Los transportistas, cuando te reciben un billete de $1, no te lo cobran a precio del Banco Central, te lo cobran a 20 bolívares el dólar. El pasaje de transporte público ya está establecido en 7 bolívares y los días feriados en 8 bolívares. ¿Qué significa eso? Que hasta la devaluación del dólar para tú poder cumplir con el rigor de pagar tu pasaje, también está comprometido porque el abuso y la inconsciencia de los transportistas pues sobrepasa los límites del criterio respecto al ciudadano, ¿no? Continuamente, o sea, sumado a eso, ¿verdad? Entonces, eh, me entero que un empleador puede llegar a pagar entre los 25 y los $30 semanales. Eso significaría para una persona, pues, un salario pues, estimado de $100, 110, 120, etcétera, mensuales. Sigue siendo insuficiente. La cesta básica sobrepasa los $600 mensuales. Eso está expuesto y descrito por los economistas en Venezuela. Sin embargo, también hay unas trabas que se ponen aquí en Venezuela con referencia a la captación de trabajadores que superen los 30 años, 40 o 50 años. En la mayoría de las solicitudes de empleo también está en la descripción exigen que 38 años, 40 años máximo. No he visto, yo que he investigado y averiguado y he buscado también, que llegue a supere, 55, 60 años, no. Y me resultó interesante escuchar a través de Euronews que en Europa, evaluando el salario mínimo en varios países, no el salario mínimo, el salario, porque no es el salario mínimo, es el salario, que oscila entre los 500 euros, 700 euros para el sector de trabajadores de la construcción, están realizando una propuesta para que las personas no muy jóvenes, utilizan ese término, las personas no muy jóvenes que tengan deseos de superación y estén motivados a seguir trabajando,
también puedan ser captados por las empresas y tengan su espacio de trabajo. Y cuando hablamos de no muy jóvenes, estamos haciendo referencia de personas que superen los 35 años, 40 años, 45 años. Recordemos que en Estados Unidos, perdón, en Europa y también en Estados Unidos, las personas todavía, aparte, con 50 años también tienen espacio de trabajo. Aquí no, aquí son mal pagados y, y, mm, no quisiera utilizar la palabra explotados, pero sí podría decirse eso, porque no hay ay, no quiero utilizar una palabra que sea compleja, pero no hay seguridad jurídica con respecto a la parte laboral para las personas mayores, lamentándolo mucho. En fin, entonces en Europa hubo una protesta, manifestación en referencia a que se estaba incrementando la edad para recibir la pensión, pero quedó establecido no en 64, sino en 62. Una cosa así fue, si me confundo es porque tiendo a confundirme, pero sé que después de que habían realizado una propuesta en una mayoría de edad, tuvieron que, por las manifestaciones, disminuirlo como 2 años. En fin, ustedes después lo leerán. Me disculpo si no soy plenamente clara en ese particular. Y bueno, en definitiva, la cuestión es que esa oportunidad de darle a las personas mayores la posibilidad de incluirse dentro del área de trabajo es excelente. Evaluémoslos en Venezuela. Hay muchos contemporáneos, personas de 50 años, de 45 años, que quieren trabajar, pero que una de las trabas es la edad. Divulguemos y expongamos nuestras ideas para ver si hacemos de nuestro país un país mejor y le damos oportunidades también a quienes queremos y estamos motivados a trabajar. El ejemplo lo dan en otras partes. Desde Venezuela, Barquisimeto, Ileana Duque. Esto tiene que ser grabado porque, lamentándolo mucho, la señal es intermitente. Esperemos la descarga y definitivamente disfrutemos. Dime qué opinas, dame un tema y vamos a discutirlo. Conversemos, pero divulguemos que Venezuela no ha cambiado. El cambio lo hacemos nosotros, pero ¿de qué manera tenemos que hacerlo? En la lucha por nuestra juventud y por un mejor país. Hasta la próxima. Reflexiones del día. No tengo fecha ni horario en el calendario porque no dispongo de un internet que me permita establecer un horario. De manera tal que si les da oportunidad de verlo, que lo disfruten. Y si no, bueno, se lo perdieron. Saludos. Hasta luego.